Señor, después de dar, Señor, lo que es esta ofrenda de adoración a ti, simplemente queremos, Señor, en este momento, darte lo que es, o recibir, Padre, mejor, ya no es darte, ahora queremos recibir de ti, Padre. Háblanos al Espíritu, que estemos receptivos, Señor, a tu mensaje. Siempre controla, Señor, mis emociones y que seas tú el heraldo, siendo yo el heraldo y tú el mensajero, Padre, el que llevas esta palabra. Te alabo y te bendigo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Lolo, si empieza a darme problemas, que se empieza a ir, me das el dedil. Porque ahora parece que se cambiaron. Ahora no es el problema el dedil, ahora el problema es el mío. Tú los cambiaste. Iglesia, Dios les bendiga. Dios les bendiga más. Wow. Hoy es uno de esos días donde el sermón es vianda. Hoy va a haber vianda. Porque muchos dicen, oye, carne. No, carne de carnalidad. Es un error. O usted toma leche o usted toma vianda. Pero carne usted no coma. Eso es malo para el colesterol espiritual. Hoy hay vianda. Hace días que estaba por hablar sobre este tema y algo me detenía. Okay, ¿qué pasó ahí? Vamos a cambiar. No sé qué. Vamos a hacer algo. Cambia. No voy a estar peleando con eso. Hoy no voy a estar peleando con eso. Gracias. Gracias a mi esposa. Ahora sí. Ahora jugar con esto un rato. Bueno, iglesia, como les dije, hoy es vianda. Y hace días que estaba por tocar este tema, pero el Señor me decía, todavía no es el momento. Vamos a tocar este tema el día de hoy. Sin lugar a duda, el tema que vamos a estar tocando, y antes de comenzar, Wichi, puedes decirlo en confianza. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. El tema que vamos a estar profundizando en la mañana de hoy, sin lugar a duda, es un tema que para algunos le pueden llamar que es un tema tabú. Es un tema que no se quieren meter en él. Es un tema que prácticamente los que le ha dado con predicar este tema, los han acusado de que son traicioneros o lo que está buscando es causar molestia o lo que está buscando es causar controversia o malestar. Inclusive el tema que vamos a estar tocando en esta mañana, ha habido división, ¿verdad, Edil? Es un tema que ha causado divisiones, pero esa no es mi intención en esta mañana. No es causar ni molestia, no es causar malestar, mucho menos causar una división. Yo quiero una unidad. Pero el tema al cual me estoy refiriendo es el tema de la elección. El tema de la elección. El hermano Tomás, ¿dónde te estás metiendo? Pero no todo el tiempo vamos a tener que tomar leche, ¿verdad? Tenemos que entrar en temas que son más duritos. Vamos a mezclarlo hoy, un poquito de leche con un potito de batata para que quede, ¿verdad, Carlos? Algo más sólido. Pues vámonos un poquito más sólido. Como dije, el tema de la elección es un tema que verdaderamente es un tema muy fuerte, es un tema que no le gusta mucho a la gente predicar, y como dije, los que la predican rápido son señalados y son marginados o son encapsulados en que si tú tocas el tema de la elección, pues entonces tú eres un calvinista, que si tú eres un arminiano, personas con respecto a cuando tocan este tipo de tema. El tema de la elección, o como muy bien se conoce también como el tema de la predestinación, es un tema que lo rechazan. Muchos lo amamos,
y otros lo rechazan. Alguno dirá, yo no sé, pastor, ¿por qué usted va a tocar ese tema? Porque ¿qué tiene de práctico? ¿Qué tiene de práctico que usted use el púlpito un domingo para predicar sobre el tema de la elección? Mucho. Definitivamente tiene mucho. Y le voy a explicar por qué es bien práctico que toquemos nosotros de vez en cuando temas como estos. Que algunos, pues como le dije, son reacios a tocar este tipo de tema. Yo creo que algunos no tocan este tema por miedo. Por miedo a ser sellados, como dije, ponerle un título. Por miedos a ser despreciados, ser criticados o peor aún. Temas como estos, hay iglesias que han dicho, pues yo a esa iglesia no vuelvo más. Sí, eso ha sucedido. Y tienen miedo de tocar este tema por miedo a perder feligresía. Y esa actitud de miedo, ese miedo, lo que ha hecho es que poco a poco se vaya apartando la verdad bíblica de nuestro estudiar diario. ¿Por qué? Porque no queremos tocar esos temas. Tenemos que entender que cualquier cosa que Dios ha revelado a través de la Sagrada Escritura, cualquier cosa que Dios tenga en su palabra, se ha revelado con un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Aprender. Creo que estoy en una cueva, ¿verdad? Bin. Ayúdame con eso, Lolo. El propósito que Dios ha revelado en su Sagrada Escritura, ¿para qué? Aprender. Y para que después de aprender, nosotros cuando hemos aprendido, Papá Tomás, caminamos en eso que hemos aprendido. Pues entonces tenemos algo práctico. Si nosotros tocamos este tema, lo podemos entender, pues vamos a caminar todos juntos en esa misma enseñanza, en ese mismo aprendizaje. Tenemos que saber, hermanos, que no hay absolutamente nada en la Escritura que no sea conveniente para nosotros. Todo lo que hay en la Escritura nos conviene. Amén. Todo lo que hay en la Escritura nos conviene. Y la predestinación dentro de la Escritura es un tema que corre por toda la Escritura. Pues ¿por qué lo vamos a ignorar? Pues tenemos que hablarlo y poder entenderlo. La Escritura dice: toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pues si la Escritura lo menciona, ¿qué vamos a hacer nosotros? Caminar. Tenemos que caminar en lo que la Escritura claramente enseña. Oiga, claramente enseña. ¿Qué sucede? Bueno, lo que pasa es que este tema que vamos a estar tocando, y lo que estoy es preparando el ambiente, tengo que prepararlo. Este tema es un tema, elección, la gente muy poco quiere tocarlo. ¿Sabe por qué? Porque el tema de la elección no cuadra con la gracia. O sea, el tema, perdóneme, déjeme corregirlo. El tema de la elección no cae con el yo. Vamos a hacerlo así, no cae con el yo. El tema de la elección, si yo junto el yo con la gracia, no van a funcionar. Ahí es que estoy. El tema del yo con la gracia no va a encajar. Por eso es importante entender el tema de la elección. Y la gente por lo general, Joel, no quieren predicarlo. ¿Por qué? Porque la gente dice, no. Es que yo tengo la elección. Esto se trata de que no es lo que Dios quiere, es lo que yo quiero. A mucha gente le encanta lo que es el tema del libre albedrío. A la gente le encanta el yo decido. A la gente le encanta el que yo tengo la capacidad, que el hombre tiene la capacidad de poder tomar sus decisiones. A la gente le encanta la autosuficiencia. Y ese tema de la autosuficiencia, ese tema del yo, ese tema del libre albedrío nunca va a encajar con lo que es el tema de la gracia. No, son dos cosas completamente diferentes. O se trata de ti o se trata de Dios. Y por eso es importante entender este tema.
Yo sé que el tema que vamos a estar tocando, algunos se van a gozar, pero otros van a obtener resistencia. Y yo respeto eso. Yo respeto que usted tenga la resistencia. Pero en esta mañana, simplemente como su amigo y su pastor, yo le voy a pedir que el que se esté gozando, que se lo goce doblemente. Pero el que tenga resistencia, simplemente yo le pido, deje por 45 minutos, que es más o menos lo que me toca a mí hablar todo esto. Simplemente deje por 45 minutos a un lado su prejuicio, su opinión, escuche. Y como dice la hermana de la doctora María Polo, decida usted mismo. Y decida usted mismo. Lo pruebe y decida usted mismo. Hoy, con la ayuda de Dios y dirigido una vez más por el Espíritu Santo, y que el Señor en esta ocasión más que nunca me tenga agarrado de Él, hoy quiero hablarles bajo el tema: elección, no tengas resistencia en escuchar. Elección, no tengas resistencia a escuchar. Si usted tiene el libro de Romanos capítulo 8, vamos a leer del verso 28 al 30, nos ponemos de pie si tiene la capacidad para darle referencia a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice: amén. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a ¿qué? A su propósito son. ¿Ya son qué? Llamados. Son llamados. Porque a los que antes conoció, también los ¿qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de Jesús, de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que, a estos también, y a los que, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Damos gracias a Dios por su santa y por su bendita palabra. Oiga, vamos a meditar un poco en esta porción. Y que les voy a hacer, les voy a anticipar, no es los únicos versos que se pueden utilizar para este tema. Podemos estar prácticamente un semestre completo hablando solamente de este tema, y este tema lo voy a tocar superficialmente. Pero vuelvo y digo, ¿usted tiene duda con respecto a esto? Siéntese en la libertad de decir: pastor, me puede dedicar un tiempo y con gusto hablamos del tema. Pero déjeme darle unas pequeñas herramientas con respecto a este precepto espiritual. Así que vamos a ver. Bueno, meditemos un poco con respecto a esto. Dice, lo primero: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, Dios llama para cumplir su propósito. Dios llama para que se cumpla su propósito. Mira qué interesante que él comienza en esta lectura aquí en el verso 28, y él dice: y sabemos. Eso es importante, Miguel, ¿verdad? Porque cuando dice sabemos, lo que está diciendo es: no hay lugar a duda, estamos convencidos, estamos conscientes de esto. ¿De qué? Que los que amamos a Dios, Dios nos llama para que se cumpla un propósito. ¿Sabe? Nosotros los que amamos a Dios, Dios nos llamó para cumplir un propósito. ¿Amén? ¿Me van siguiendo? Usted que ama a Dios, Dios lo llamó a usted porque usted tiene un propósito para Dios. Y yo no puedo leer esto y dejar que lo que uno va aprendiendo en la Escritura como que navegue en la mente, y rápido viene a mí la historia de José. ¿Qué tiene que ver eso con José? Sí, la historia de José. ¿Se acuerdan de ese jovencito? La historia de José, para resumirla, vemos lo que enfrentó José con sus hermanos y lo que enfrentó allí en Egipto.
Los que hemos leído la historia sabemos que había malestar entre los hermanos y los hermanos lo secuestran prácticamente, lo vienen y lo llevan hasta el desierto, allí lo meten dentro de un pozo de agua vacío, luego ven que están pasando por allí unos beduinos, unos mercaderes y cogen al muchacho y lo venden como esclavo y llega entonces hasta allí, hasta Egipto. Cuando llega allí en Egipto, pone al servicio de Faraón, cuando está allí tiene esa tentación, esa prueba donde aquella mujer lo llama y ya está desnuda y le lo arranca así por las túnicas y él tiene que salir corriendo allí nu y sale por ahí corriendo, lo meten preso porque es acusado injustamente y allí en la cárcel, los que estaban en la cárcel le dijeron, nosotros cuando salgamos nos vamos a acordar de ti. También se olvidaron, pasó una tras de otra, pero Dios tenía un propósito, ¿verdad? Dios tiene un propósito. De momento Faraón tenía un sueño. ¿Cuál es tu sueño? No, que si hay unas vigas, que si las vacas flacas, que si esto y si lo otro. Había un sueño, venía una gran hambre, venía una gran sequía, había que almacenar. ¿Sabes quién se encargó de guardar todo eso? José se encargó. Tenía un propósito, guardar alimento para que cuando vinieran aquellos años de escasez y de hambre, el pueblo de Israel, cuando vinieran los hermanos a buscar comida, allí iban a tener comida. Dios a través de este hombre, José, que lo llamó, lo puso con un propósito para poder sustentar al pueblo escogido de Dios. Lo llamó con un propósito. Pero a mí me encanta la actitud de José. Porque al finalizar la historia de José, ¿cuáles son los argumentos que José le da a sus hermanos? En el libro de Génesis capítulo 45, dice esta palabra. Miren las palabras de José. Porque para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros. Miren, él no dice yo estoy aquí para salvarlo, no, yo estoy aquí porque Dios tenía un propósito. Dios tenía un propósito, Dios me envió. Él le dijo, Dios me envió delante de vosotros para que podáis servir sobre la tierra, para daros vida en medio de una gran liberación. Dios me envió. Todavía Él le dice estas palabras, así pues, no me enviasteis aquí vosotros, sino Dios. Dios tenía un propósito. Ustedes no fueron los culpables de que yo estuviera aquí. De que Dios los utilizó a ustedes para que yo llegara de donde yo estaba, aquí a Egipto, fue Dios. Dios me usó con un propósito. Dios me llamó con un propósito. Dice aquí en el libro de Génesis, capítulo 45, Dios me ha puesto por padre de Faraón, por señor de toda la casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Fue Dios el que me puso. Porque todas las cosas ayudan a bien. Esta es la que con el propósito son llamados. Mire, ¿sabe cómo termina José su historia? En el libro de Génesis, capítulo 50, verso 20, estas son las últimas palabras que dice José allí. Gózate con esto cuando dice, vosotros pensáis hacerme mal, pero Dios lo no a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente. Había un propósito. Dios lo escoge a él para poder cuidar de un pueblo y sostenerlo para el bien, no tan solo de él, era el bien de una nación. Y aquí vemos cómo José reconoce que no fue casualidad. Él reconoce la mano de Dios, no la mano del hombre en todo lo que está sucediendo. Que todo lo que sucedió allí, Dios lo provocó porque había un bien detrás. Dios en su soberanía, y voy a estar repitiendo esta palabra mucho. Dios en su soberanía había escogido, había preparado a este joven llamado José para que fuera el cuidador, el proveedor, el sustentador, el protector de un pueblo. El dolor de José, el sufrimiento y todo lo que él enfrentó fueron para el bien.
no solo de él, sino del pueblo, como dije. Un pueblo que Dios iba a levantar, un pueblo escogido por él. ¿Acaso José dijo, pues fíjate aquí, yo me pongo de voluntario, yo quiero hacer lo que haya que hacer, yo quiero hacer ese trabajo? Él no lo dijo, país. Yo no veo en la escritura que él dijo, yo quiero hacerlo. ¿O acaso yo veo que Dios le preguntó a José, ¿tú quieres ser el voluntario? No. Yo te he cogido como un instrumento para hacer mi voluntad. Yo te escogí, yo te llamé. Hermano, fue Dios el que preparó de antemano el servicio de este joven. Fue Dios que, conforme a su propósito, como acabamos de leer, llamó a José para este trabajo. Es siempre, iglesia, escuche esto, siempre Dios es el que llama para que se cumpla su propósito, para que se cumpla el plan. Dios siempre llama. ¿En serio, pastor? Déjeme darte unas ideas. Lo acabamos de ver con José, ¿no? Pero si nosotros miramos, Abraham, escogido para ser padre de naciones, ¿qué mérito tenía Abraham para hacerlo? Ninguno. Dios lo escogió en su soberanía. Pastor, te ha mencionado bastante la soberanía. ¿Qué es eso de soberanía? Bueno, hay un refrán que dice, para buen entendedor pocas palabras basta, ¿verdad? Y hay que ser práctico, yo no se lo voy a resumir. Soberanía es que yo hago lo que me da la gana. ¿Lo puedo resumir más claro que eso? Soberanía es, hago lo que me venga en gana, cuando me dé la gana y con quien me dé la gana. ¿Por qué? Porque soy soberano y nadie me puede cuestionar eso. Y ese es Dios. ¿Y quién va a pelear? ¿Quién va a discutir con un Dios que hace lo que le da la gana? Porque es Dios. Él es Dios, ¿y quién nos vamos a cuestionar? Dios en su soberanía escoge a Abraham y le dice, tú vas a ser padre de naciones. Escogió a José para poder ser el que cuidara ese pueblo en medio del hambre. Escogió a Moisés para levantar un pueblo que estaba en la cautividad. Escogió a David. Mira qué interesante la historia de David. Cuando el profeta es llamado a que vaya a la casa de David allí para escoger el sucesor de Saúl, llama al jefe de la familia y le dice, tráeme a todos tus muchachos. ¿Y qué fue? ¿Pusieron allí a todo el mundo? Él dice, pusieron allí a hombres fuertes, así, musculosos, hombres de guerra. Ay, llamó al primogénito, este es. ¿Y qué le dijo el Señor? Ese no es. Porque Jehová no mira lo que mire el hombre. Y allí, ¿a quién escogieron? Al pastor. Si yo necesito a alguien que vaya a guiar un pueblo como un rebaño, necesito la experiencia de un pastor. Y él ya tenía a David allí preparado, ¿para qué? Para que conforme al propósito, Dios lo llamó. ¿Y cuál era el propósito? Guiar un rebaño, a un pueblo. Dios lo llamó. Inclusive, vamos a hablar de los apóstoles. Ninguno de los apóstoles, ninguno, dijo, yo te voy a seguir. Ninguno. Sígueme. ¿Y qué hicieron? Dejaron todo. Ni siquiera le preguntaron al jefe allí, Mateo, el que era publicano, mira, voy a dejar aquí los chavitos que tengo, déjame hacerte la contabilidad para irte. No, dejaron todo y se fueron. Los pescadores dejaron todo y se fueron. Siguieron a Jesús, ¿por qué? Porque respondieron al llamado, porque ellos tenían un propósito para Dios, levantar una iglesia triunfante. En el nombre de Cristo Jesús. En resumen, Dios siempre ha llamado para que se cumpla su propósito. Siempre ha llamado. Y vuelvo y digo, este es un tema. Este es un tema que le va a crear inquietud. Yo sé que ahí donde usted está, yo lo sé, tiene inquietud. Yo sé que donde usted está, al escuchar esto, usted siente hormiguita porque siente como un pequeño malestar. ¿Cómo que Dios es el que me llama? No, yo respondo yo soy el que tomo la decisión. Mire, yo sé que usted está incómodo o muchas personas se ponen incómodos con este tema porque esto es un tema que ha venido a través de los siglos. Esto no es un tema nuevo.
Esto no es un tema, esto es un tema que ha venido de siglos en siglos. Para poder hablarte un poquito de historia, vamos a hablar un poquito de historia. Hace un tiempo atrás, hace como 2 meses atrás, yo di un taller sobre panoramas de lo que es el calvinismo y el arminianismo. ¿Se acuerdan que dio un taller sobre eso? Si usted quiere volver a repetirlo, está en nuestro canal de YouTube. ¡Ah! Allí lo puede encontrar. Y ya tiene bastante views. Me gusta ese que tiene bastante views, lo que estaba mirando. Así que si usted quiere más información sobre ese tema, lo va a encontrar en ese taller que se dio. Pero déjame hacer un panorama pues, pequeñito de lo que es el calvinismo y el arminianismo. Mire, durante siglos, no años, siglos, ha existido 2 sistemas teológicos que intentan, y vuelvo y digo, intentan, no quiere decir que han llegado a algo cierto. Ellos intentan explicar la relación que existe entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana con respecto al tema de la salvación. No es a todos los temas, quiero que quede claro. Son 2 sistemas de teología que intentan explicar la relación que existe entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del ser humano con relación a la salvación. En otras palabras, un sistema de teología que dice, o Dios salva, o el hombre se salva. Vamos a resumirlo de esa manera. Esos 2 sistemas dicen, o Dios es el que te salva, o el hombre es el que se salva. ¿Cómo se llaman esos 2 sistemas? Se le llaman lo que es el calvinismo y el arminianismo. Calvinismo viene de Juan Calvino, el arminianismo viene de Jacobo Arminio, pero eso fue los otros días. La discusión de este tema viene desde el siglo IV, donde 2 monjes se dieron a la tarea de entrar en esa relación, o es Dios el que me salva, o es el hombre el que se salva. Y desde el siglo IV allí encontramos lo que es San Agustín y a Pelagio. 2 personas que se dieron a la tarea de esta discusión, donde Pelagio entendía que el hombre no necesitaba de la ayuda de Dios para ser salvo. No necesitamos la ayuda de Dios para ser salvo. Pero entonces lo que es San Agustín decía, no, todo lo contrario, sin Dios no somos nada. Todo se trata de Dios. Y esa era la controversia que habían entre ellos 2. Pero yo quiero que ustedes vean, para dar la oportunidad a que ustedes puedan comparar estas 2 líneas de pensamiento teológico en cuanto al tema de la salvación. No es otro tema, el tema de la salvación, no lo mezcle. El tema de la elección o el tema de lo que es la predestinación. Según Arminio, él decía, y voy a citar todo esto, él decía que el que Dios haya escogido a ciertos individuos para salvación desde antes de la fundación del mundo, se debe al hecho de que Dios vio de antemano que dicho individuo había de responder al llamado. Si no lo entendió, se lo resumo. Dios llamó a Wally a la salvación. ¿Por qué? Porque desde antemano, desde eternidad pasada, Dios vio que Wally en un momento dado, él ya iba a poder responder al llamado que Dios le iba a hacer. Y por eso la llama. Él dice que él tenía la creencia de que Dios elige a las personas para salvación, teniendo en cuenta que él sabía de antemano que la persona iba a poner la fe en Cristo Jesús. Voy a usar a Wally otra vez de ejemplo. Dios llama a Wally porque él vio de antemano que Wally tuvo la fe para creer en Cristo Jesús y por eso la llamó. Eso es lo que él dice. Él dice que tenía la creencia de que Dios escogió a aquellos que él vio de antemano que iban a creer en el Evangelio por su propia voluntad. Vuelvo y digo,
Dios llamó a Wally porque la vio desde antemano, que Wally iba a creer en el evangelio del Señor Jesucristo. Y por eso es que Dios dice, Wally, yo te he llamado. ¿Por qué? Porque yo te vi desde eternidad pasada, que tú por tu propia voluntad ibas a tomar la decisión. Eso es lo que establecía. Dios escogió, llamó a aquellos que Él sabía de antemano que lo iban a escoger a Él. Según Arminio, él decía, le pertenece al hombre la prerrogativa de creer y de ir en búsqueda de la salvación. Lo resumo en esto. El hombre es el que decide ser salvo. Que no fue Dios el que lo escogió, sino que el hombre escoge la salvación. Que Dios sabía de antemano que yo le recibiría y que Él sabía que yo haría todo lo posible por buscar de Él y por salvarme. Vuelvo y digo, todo depende de la voluntad del hombre. Eso decía Arminio. Pero sin embargo Calvino decía todo lo contrario. El que Dios haya escogido a ciertos individuos para la salvación desde antes de la fundación del mundo se debe únicamente a su voluntad soberana. Dios los escogió porque a Él le plació. Dios te escogió a ti para ser salvo porque a Él le plació. Su elección de ciertos pecadores no se basa en un conocimiento previo. ¿Escuchó? Dios no te salvó porque Él tenía conocimiento previo de que tú ibas a tomar la decisión. Al contrario, Dios es el que da la fe, Dios es el que da el arrepentimiento a cada persona que Él ha elegido para salvación. La elección. En la elección vemos que la fe y el arrepentimiento son el resultado. Son el resultado, no la causa de la elección. La elección, por tanto, no está determinada, vamos a decirlo así, no está determinada ni condicionada por ninguna voluntad ni mérito del hombre, sino por los méritos de Dios. La elección, por tanto, bueno, aquellos a quien Dios ha elegido en su soberanía, vuelvo y digo en su soberanía, son movidos por el Espíritu Santo, porque Dios ha depositado el Espíritu Santo en ellos y los ha llevado a aceptar a Cristo Jesús como su Salvador, porque Dios pone el Espíritu Santo. Por tanto, la causa fundamental de la salvación no es la decisión del pecador de aceptar a Cristo Jesús, sino la elección del pecador de parte de Dios. Dios sigue eligiendo, Dios sigue llamando. No se trata de lo que nosotros podemos buscar, se trata de lo que Él hace en la vida de nosotros. Entonces yo sé que mientras yo estoy hablando de todo esto, usted dirá, pues entonces pastor, usted se está yendo que usted es calvinista. No, yo no soy calvinista, yo no soy arminiano, yo no soy reformado, yo soy bíblico. Vuelvo y lo digo, no soy reformado, ni calvinista, ni tampoco arminiano, yo soy bíblico. ¿Y por qué usted dice que es bíblico? Porque yo le voy a probar todo esto a través de la Sagrada Escritura, no por lo que digan estas personas que yo acabo de mencionar y sus posturas. Yo voy a decirle qué dice la Escritura con respecto a este tema. Por ejemplo, ¿qué dice la Escritura con respecto a este tema? Apunte por ahí para que después lo analice. Romanos capítulo 9, verso 11. Pablo, hablando a los de Roma, le habla con respecto al tema de cómo Dios escoge a Jacob por encima de Esaú. Como ustedes saben, Jacob y Esaú eran gemelos, nacieron el mismo día, los sacó de allí, pero ¿qué era lo que hizo? A Esaú no lo trató de la misma forma que trató a Jacob,
¿Y qué es lo que dice Romano? Dice, pues no había aún nacido Jacob y Esaú, ni habían hecho aún el bien ni el mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. ¡Wow! Ahora sí se me pusieron guapeseta. ¿Qué hizo Jacob para que Dios lo escogiera? Nada. Simplemente en su soberanía dijo, pues yo quiero utilizar a Jacob y yo no quiero utilizar a Esaú. Simplemente lo dijo así. Mire, para que ustedes vean lo que es este tema de lo que es elegir. Jesús hablando a sus discípulos en el libro de Juan, capítulo 15, verso 16, por ahí lo puede anotar también, dice Jesús a tus discípulos, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Oiga, ¿cómo nos jactamos? Yo decidí por Cristo Jesús. No. Jesús decidió por ti. Jesús decidió por ti. Tú no lo escogiste, Él te escogió a ti. Yo le estoy citando la Biblia, yo no estoy hablando de lo que yo creo, yo estoy citando la palabra. Por eso es que digo que ni calvinista, ni arminiano, ni reformado, yo soy bíblico. Le estoy citando lo que dice la Escritura. Pastor, es que todavía, perdóname, creo que eso es una injusticia. ¿Cómo que yo no puedo elegir? ¿Cómo que Dios escogió a uno y al otro no lo escogió? Eso es una injusticia. Me encanta porque Pablo, cuando él escribe, él te pone su pensamiento y después dice, sí, pero este es mi pensamiento, pero yo sé que tú preguntarás sobre esto, pues yo te tengo la contestación, porque yo sé que el que te dice, esto es injusto, ¿sabe lo que dice el apóstol Pablo con eso? Romanos capítulo 9, verso 16 dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¡Oh! Usted se puede matar haciendo todo lo que usted quiera para poder buscar la salvación, pero si no está en la voluntad de Dios, lo sentimos mucho, perdóneme, porque no depende de cuánto tú hagas, no depende de cuánto tú corras, no depende de cuánto tú te esmeres, siempre es Dios y su misericordia, siempre es Dios y su misericordia. Y sigo leyendo allí en el verso 17 y dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurece y endurece, como le hizo a Faraón. Ay, esa persona, mira, por más que se le predica, no pasa al frente a recibir a Cristo. Porque Dios al que quiere, endurece y endurece. Punto, ahí lo dice. De manera de que quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurece y endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpas? Porque ¿quién ha resistido tu voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y vamos a cuestionarle a Dios por qué. ¿Le vamos a cuestionar a Dios por qué? Él es nuestro creador. Miren, nosotros somos una misma masa. Y Dios ha hecho unos para honra y otros para deshonra. Hermano, no se trata de que Dios vio de antemano que usted le iba a recibir. Y por eso lo llamó. Porque eso no se llama predestinación. Eso se llama preconocimiento. Y son dos cosas distintas. Dios es omnisciente. Dios lo sabe todo, ¿verdad? Él lo sabe todo. De que Dios sabía que usted iba a tener fe
para poder recibir a Cristo Jesús? Pues seguro él lo sabía, porque él lo sabía todo. Pero Dios no era que lo sabía. Dios lo llamó a usted porque Dios preparó su destino. Dios preparó nuestro destino. Por eso es que se llama predestinación. Mire, el libro de Efesios, capítulo 1, verso 4. Pablo hablando a la iglesia de Efesios sobre este tema. ¿Sabe lo que le dijo? Él le dijo, Dios los escogió. Y me imagino que ellos dirán, pero explícame eso, Pablo, explícame eso. Y él le dice en el capítulo 1, versos 4 y 5, según nos escogió en Él, en Cristo Jesús. Dios nos escogió en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. ¡Wow! Hermano, ¿cuántos de ustedes han confesado a Cristo Jesús como Salvador? Eso Dios lo preparó de antemano. Eso ya Dios lo tenía de antemano. Dios lo tenía ya preparado y dice, según Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Mire, Dios me amó tanto que me dice, yo voy a preparar un camino para que cuando Ramón llegue a la tierra, él sea mi hijo. ¡Aleluya! Y es motivo de alegría, de gozo, para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, y mire qué lindo está frase, según el puro afecto de su voluntad. No es la mía, Carlos. No se trata de mi voluntad. No, yo decido, no, es que esto fue porque Él me amó, fue su voluntad, por la cual yo caí rendido a los pies. Y me imagino que allí decía, no, Pablo, explícame eso mucho mejor. Y más adelante en el capítulo 1, verso 11, unos versos más adelante dice, en Él, en Cristo Jesús, en Él. Asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Así que, iglesia, Dios nos llama. Se trata de Él, de su voluntad. Él es soberano. Pastor, todavía estoy, perdóname, todavía, ¿y dónde se queda mi libre albedrío? ¿Verdad? Porque están preguntando mucho sobre eso en su mente allí. Pastor, ¿y dónde queda mi libre albedrío? A la gente le gusta mucho el libre albedrío, ¿sabes? Como le dije al comenzar, la gente le encanta, a la gente le encanta el yo, la autosuficiencia, el yo puedo. Por eso es que hay muchos motivadores hoy día, el que tú puedes, tú puedes. Y eso está chévere, pero en el ámbito espiritual no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Dónde queda tu libre albedrío? ¿Usted tiene un libre albedrío? Arnaldo, tú tienes un libre albedrío. ¿Por qué te casaste con Yamile? Pues tú quisiste. ¿Cuántos hijos tú tuviste? 2. Fabián y Kevian. ¿Y por qué no tuvieron 3? ¿O por qué no tuvieron 1? Por tu libre albedrío. Usted estudió maestra. ¿Por qué? Porque usted le dio la gana. Porque usted quiso. Usted se vistió con falda porque usted quiso. Usted se vistió de colores porque usted quiso. Hermano, nosotros tenemos libre albedrío para poder hacer lo que nosotros queremos. Pero, yo sabía que ahí venía. Pero, en asuntos del reino, en asuntos espirituales, no existe el libre albedrío. No existe un libre albedrío. ¿Y por qué? Porque, hermano, usted espiritualmente está muerto. ¿Qué puede hacer un muerto? Absolutamente nada. Un muerto espiritualmente no puede hacer absolutamente nada. Por eso es que Pablo le decía a los de Efesios allí en el capítulo 2, un poquito más adelante,
Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muerto en tus delitos y en tus pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, en otras palabras, siguiendo tu libre albedrío en los pensamientos, siguiendo tus propios pensamientos, siguiendo tu libre albedrío, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Jesucristo. Por gracia soy salvo. Si yo tengo vida espiritual hoy, es porque Cristo me la dio. Porque mi libre albedrío siempre me va a llevar a buscar la carnalidad. No me va a llevar a buscar las cosas del Señor. Porque no hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Eso lo dice la Escritura, no lo estoy diciendo yo. Sigo siendo bíblico. Aún más. ¿Sabe lo que dice Romano? Lo leímos ahorita. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. En su libre albedrío, hermano, usted no va a buscar a Dios. En su libre albedrío usted no va a buscar a Dios. Vamos a hacer un repaso por aquellos que Dios le dio el libre albedrío. Yo no veo el libre albedrío en el Nuevo Testamento. Lo veo en el Antiguo. En el Nuevo no lo veo. No sé por qué. No sé si es porque yo estoy metido mucho en este tema. Pero yo no puedo ver el libre albedrío en el Nuevo Testamento. Lo veo en el Antiguo. Por ejemplo, ¿a quién fue la primera persona que se le dio el libre albedrío? Adán. El Señor le dijo: allí, todo esto es tuyo. Y allí está el palo de mango, allí está el palo de aguacate, el de pana. Allí tiene un montón de frutos y de todos ellos puedes comer. Pero del árbol del bien y del mal, de ese no vas a comer. Porque el día que comas, verdaderamente ese día te vas a morir. Se murió él. Se murió espiritualmente. Porque él siguió vivito, ¿verdad? Él estaba vivito, pero se murió espiritualmente. ¿Y qué fue lo que hizo Adán y Eva en su libre albedrío? Pecaron, ellos se fueron por la window. ¿Por qué? Porque en su libre albedrío no siguieron las instrucciones de Dios. Hicieron lo que yo quiero, y más cuando fue tentado por el enemigo, cuando le estaba diciendo, lo que pasa es que él no quiere que tú seas como él. Porque siempre es el yo. ¿Sabe quién más? Mira el caso de Abraham. Dios le dio libre albedrío y Dios le dijo a Abraham: tú serás padre de naciones. Y lo único que le dijo fue: espera el momento, ¿verdad? Espera el momento. Ah, no, pero él en su libre albedrío cogió a la sirvienta, la tomó por mujer para que tuviera tener el primer hijo, ¿verdad? Porque yo tengo que ayudar a Dios. Yo tengo que ayudar a Dios. ¿Y eso fue de agrado a Dios? Para nada. Pero él en su libre albedrío, ¿qué fue lo que hizo? Lo que Dios le dijo que no hiciera. Miremos, por ejemplo, el caso de Moisés, libertador del pueblo. ¿Ustedes saben por qué Moisés no entró a la tierra prometida? Por desobediente. ¿Por qué, Isabelita? Porque le dio a la piedra. Pero ¿cuál fue la instrucción que Dios le dio? Háblale a la piedra para que... Pero él en su libre albedrío, ¿qué fue lo que hizo? Hizo lo que le vino en gana. Seguimos así. Sansón usó de su libre albedrío y perdió todos los votos nazareos que tenía. El pueblo de Israel, Dios le da preceptos, estatutos. Le dijo: no adoren ídolos, y terminaron adorando un becerro. Le dijo: aquí está mi voluntad, inclusive para el tiempo de Jeremías, que es el tiempo que me encanta estudiar mucho. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor al pueblo? Jeremías, vete, dile que se paren en el camino, que hagan un alto, que miren la senda antigua y que caminen por ahí. Pero como tenían un libre albedrío, ¿qué fue lo que dijeron? No lo vamos a hacer.
Porque el ser humano en su libre albedrío nunca busca de Dios. Siempre que el hombre ha ejercido el libre albedrío, ha corrido en contra de Dios como lo hizo Jonás. Dios le dijo, vete allí a Nínive. ¿Y qué dijo? Pues mira que yo para allá no voy, porque yo me voy a ir lo más lejos posible de ti. En su libre albedrío. Iglesia, porque el libre albedrío. En el libre albedrío el hombre hará las cosas como él quiere, cuando él quiere, del modo que él quiere, de la manera que él quiere. Ese es el libre albedrío. Yo hago como quiera, cuando quiera y como a mí me dé la gana. Pero en asuntos espirituales no es así. En asuntos espirituales se trata cuando Dios dice, de la manera que Dios dice, como Él quiere y a quien Él quiere. Por eso es que Él es soberano. Y la soberanía de Dios, que ahí está la gracia, nunca va a encajar con el libre albedrío, porque el libre albedrío siempre trata del hombre, de lo que yo puedo hacer. Hermano, el Antiguo Testamento es la historia completa de cómo Dios le dio el libre albedrío al hombre para que pudiera buscar de Dios y salvarse. ¿Y sabe lo que hicieron? Nunca pudieron. Por eso tuvo que venir Cristo Jesús. Y gloria a Cristo Jesús, que a través de Él llegó la gracia. Porque ahora no se trata de lo que yo puedo hacer, se trata de lo que Cristo ya hizo por mí. Que Él preparó el camino, Él escogió a Jesucristo, a su Hijo, para que a través de Él y la gracia, Él preparó el camino para que yo fuera salvo. Él lo preparó. Porque si fuera por mí, pues ¿para qué vino? Mire, hermano, si se tratara de lo que el hombre puede hacer, entonces ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué vino Cristo? Pablo le decía, me encanta toda esa carta de Efesios porque como él la resalta. Porque le decía, Dios los ha escogido a ustedes. Miren, para que ustedes entiendan. Él le dice en Efesios capítulo 2, verso 8, me encanta, mediten en esto. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Y qué tiene que ver eso, pastor? Mire, hemos quedado de que gracia es un regalo. La palabra gracia es un regalo que Dios nos ha dado. Y dice que yo soy salvo no por lo que yo hice, sino por el regalo que Dios me ha dado a través de Cristo Jesús en esa muerte que tuvo allí expiatoria. Dios me ha dado ese regalo, pero ese regalo yo lo cojo porque es por medio de la fe. ¿Tuya? ¿Una fe tuya? No. Es una fe, no por obras, no por tu libre albedrío. Porque si fuera por tu libre albedrío, tú vas a decir, no, yo me salvé. Fue mi decisión, pastor, no fue que Dios me escogió. Fue mi decisión, pues entonces voy a decir que fue una obra. Fue tu decisión. Jesús decía en el libro de Juan capítulo 6, verso 44, y toma esta, gózate con esta. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajese. Gózate. Hermano, usted no llegó por sus propias cuentas. Dios lo llevó a usted a los pies de Cristo. Dios lo llevó a usted a los pies de Cristo. Usted no puede jactarse de que fue su decisión, porque ninguno puede llegar a Cristo a menos que el Padre lo haya enviado. Y yo sé que algunos dirán, entonces pastor, espérate, todavía tenemos un problema. Todavía está incómodo en esa silla. Tenemos un problema, pastor, porque usted me está diciendo entonces que Dios salva a uno y a otros los condena. Y la contestación a eso, y se lo voy, y yo le digo, no. El hombre se condenó solito. El hombre se condenó solito. Hermano, el ser humano nace condenado. Desde el tiempo de Adán y Eva, desde ese tiempo, desde nuestros primeros padres, todos nosotros ya nacemos condenados y lo único que merecemos es el castigo eterno. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron,
están destituidos de la gloria de Dios. Por culpa del libre albedrío de Adán, todos estamos condenados. Pero, dice el libro de Romanos capítulo 5, para que entienda este punto, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos somos merecedores del castigo. Todos somos merecedores del infierno. Todos somos merecedores de estar destituidos de la gloria de Dios. Pero gloria a Cristo Jesús por su misericordia. Porque por la misericordia de Dios, wow, que lo único que nosotros merecemos es castigo, que lo único que nosotros merecemos es todo. Dios nos da salvación. Todo hiere. Hermano, nadie si lo puede explicar de esta manera. Todos vamos a caer por aquí. Todos. Pero Dios le plació decir, pero yo no quiero que Frankie caiga. Y todos van. Y yo no quiero que Félix salga. Y yo no quiero, porque yo lo he visto de antemano, yo no quiero que esta persona... pues el Señor es injusto. Hace poco hice esta ilustración. Una persona que me decía, no, de la manera como tú lo describes, tú estás hablando de un Dios injusto. Y lo invité a comer y le dije, ¿quieres Sprite o quieres Coca-Cola? Y él dijo, dame el Sprite. Y yo, ¿y por qué la Coca-Cola no? Pues no quiero. Pero la Coca-Cola está esperando a que tú la escojas. No, pero es que yo no quiero Coca-Cola. Yo quiero el Sprite. Pero, ¿por qué no la coge? Bueno, porque a mí no me da la gana. Y digo, hacia sesión. Eso es lo que hace Dios. Si yo te pongo 2 refrescos y tú dices, no, yo quiero este. Y yo te pregunto, ¿por qué no escogiste el otro? Bueno, porque en mi soberanía, yo tengo la capacidad de escoger lo que yo quiero escoger. Y Dios es así. Dios no condenó a nadie. El hombre se condenó solito. Pero Dios es tan bueno que, mire, usted no ha hecho nada y Dios lo mira desde antes de la fundación del mundo y lo llama a esa salvación. Otros van a decir, pues pastor, si eso es así y Dios ya tiene separado a los salvos de antemano, ¿por qué vamos a predicar? ¿Por qué vamos a predicar? Bueno, porque Dios sabe quién es el que ha salvado, pero yo no lo sé. Yo no sé quién es el que Dios ha salvado. Yo no sé quién Dios de antemano ya ha preparado para la salvación, pero Él me ha dicho a mí que que todo viene por la locura de la predicación, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pues entonces, si Dios va a depositar una fe en usted, esa fe, ¿en qué la va a tener? Pues lo que se está predicando. Yo no sé si usted es candidato a la salvación, si ya Dios lo vio a usted como una persona a ser salva, yo no lo sé, pero yo predico a Cristo Jesús y que Dios haga lo que Él quiera. Y que ponga en usted el querer como el hacer. En lo personal, iglesia, yo sé que esto es un tema muy controversial y hay mucha tela todavía para poder entrar en este tema. Pero cuando habla del tema de la predestinación, el tema de la elección, en lo personal, iglesia, es un tema que en mí no trae controversia. Por el contrario, cuando yo entro dentro de este tema, en mí lo que hay es un gozo, hay una alegría, hay un júbilo, porque Él me escogió. Él me escogió. Y eso me da alegría. ¿Acaso nosotros no somos los que decimos, la salvación es individual? ¿Verdad que sí? Y lo recalcamos y lo recalcamos. La salvación es individual, ¿sí? Pues entonces, si Dios me ha salvado, yo no le voy a cuestionar lo que Dios está haciendo con otro. Yo le voy a agradecer por lo que ha hecho conmigo.
Y si usted ha recibido a Cristo Jesús como Salvador, hermano, gócese, alégrese y dele gracias a Dios que usted siendo un vil pecador, que usted siendo una persona que lo único que merecía es la destitución y el castigo eterno, Dios lo ha escogido y le ha dicho, entra en el gozo de tu Señor. Y eso es motivo de alegría. Hermano, yo me gozo y me alegro con este tema. Lo único que hago en mi libre albedrío es hacer lo malo. A mí, que en mi libre albedrío lo único que yo escojo es rechazar a Dios. Él no me rechazó y me vio desde antes que naciera. Y eso me da alegría y me da gozo. Con esto voy cerrando. ¿Usted se imagina que estamos en un estadio? Allí, con los Yankees y con Boston. No sé, yo no sigo la pelota. Es más, estamos en el parque de los Piratas de Pittsburgh. Vamos a hacer algo más fácil, ese sí es más fácil. Y usted compra su boleto y está allí de familia y allí hay 100,000 personas en aquel estadio. ¿Cuántas personas se meten en un estadio así? No sé cuántas, pero vamos a poner 100,000, no sé. Y de momento allí están sorteando un bate autografiado por Roberto Clemente en el año 71 por allá. Y esa es colección y lo están sorteando. Y de momento por las bocinas suena. El boleto 0000007 es ganador de este bate. ¿Y sabe lo que usted va a hacer? Y usted tiene el boleto y usted lo que hace es, pero tú tienes el boleto, sí, pero busca tu premio. Te acabas de ganar un bate autografiado por Roberto Clemente. Embuste, tan pronto te dicen el 00007, ¿qué es lo primero que te hace? ¡Soy yo! ¡Me llevo el premio! Hermano, yo no sé el boleto que usted tiene, pero quizás hoy por las bocinas divinas el Señor está diciendo, yo te tengo tu premio. Yo he sacado tu premio. Yo he sacado tu premio. Yo te he sacado ese premio para que tú seas salvo. Ahora, ¿cuál es tu responsabilidad? Dios te ha escogido y ahí Dios pone el querer como el hacer. Y es tu deber decir, soy yo el que respondo a ese llamado. Señor, es un regalo lo que tú me has dado a mí desde antes de la fundación del mundo. Yo la quiero para mí. La quiero para mí. Dios ha preparado y te ha llamado desde mucho tiempo. Y tú lo sabes. Mejor que nadie, tú sabes que Dios te ha inquietado a ti, te ha llamado y tú te cohibes y tú te aferras a tu silla. Pero Dios te ha llamado y tiene un propósito contigo. Y yo me resisto, pastor. Sí, quizás tú te resistas. Pero si tú estás conforme al propósito de Dios, si tú has sido llamado conforme al propósito de Dios, oiga, le recomiendo que venga con cuerdas de amor a Cristo Jesús. Porque Cristo no lo va a soltar. ¿O acaso soltó en el libre albedrío de Jonás a Jonás? No, Dios tenía un gran propósito con Jonás. Había que ir a hacer un trabajo porque tenía un propósito. Y Dios, ¿qué fue lo que hizo? Una gran tempestad. Y en medio de aquella gran tempestad, los que estaban en la barca creyeron en Dios. Pero había un gran pez que estaba preparado por el Señor. Se lo tragó. ¿Y qué fue lo que hizo? Allí en las costas de Nínive, compuesto a vómito de bacalao. Hermano, venga a Cristo con cuerdas de amor. Porque si Dios lo ha llamado a usted, o viene a la buena, o viene con peste a vómito de bacalao. Pero se trata de Dios. Usted no tiene nada bueno que ofrecer al Señor. Usted no tiene la capacidad, no la tiene, a menos que Dios ponga vida en su vida. Y yo le oro a Dios. Yo no sé quién de aquí Dios está llamando, no lo sé. Pero sí te puedo decir, responde a lo que Dios está haciendo en tu vida. ¡Qué privilegio! ¡Qué hermoso privilegio! Ser llamado por mi Señor. Señor, la palabra ha sido predicada.
Gracias, Señor, por tu soberanía. Gracias por tu amor y tu misericordia, el cual nos miraste a nosotros, siervos inútiles, Padre, nada bueno que ofrecer. Y gracias, Señor, que pudimos venir ante Cristo Jesús, porque fuiste tú, Señor Padre, el que nos llevaste hasta los pies de Cristo. Y quizás hoy, Señor, hay gente que todavía no ha abierto su boca para confesarte, y que tú, Señor, los estás animando, y que tú los vas moviendo, y que no los vas a soltar. Padre, que reconozcan que es un privilegio el ser llamado por ti, que mientras unos van hacia la perdición, tú tienes esa misericordia y has podido, Señor, tocar sus vidas y decir: eres mi hijo, te he separado para que seas mi hijo, para que seas mi hija. Entra en el gozo del Señor. Pues, Padre, simplemente me resta predicar. La obra es tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Si Dios ha estado llamando a tu vida y tú no has respondido, ¿qué te falta? ¿Qué te falta? Porque tú sabes que Dios te está tocando. Tú sabes que Dios te está invitando hace tiempo a decir: es hora de tomar una decisión. Yo te quiero adoptar como mi hijo y te he separado un lugar en mi mesa, porque te he separado. Responde, porque no te voy a soltar. El Señor no te va a soltar. ¿Vas a responder? O quizás el Señor de hace tiempo te está llamando a algo en específico. No te va a soltar, porque Dios sigue llamando conforme a su propósito.